Buen día, profesor. En esta hora realizaremos este video hablando de la problemática alrededor de las políticas públicas para afectar el narcotráfico en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Noelia Canchila, Andrea Cristancho, Gina Mora y quien habla, Kevin Chaparro. Este es el contenido que vamos a estar abarcando a lo largo del video, finalmente dando unas conclusiones, lo cual nos va a permitir realizar un mejor análisis y eh, una ampliación en la perspectiva acerca de este tema en el país. Países víctimas. En primer lugar encontramos a Colombia, que ha sido históricamente uno de los países más afectados por el narcotráfico. La violencia y el conflicto armado están fuertemente relacionados con el narcotráfico. Por otro lado, en México encontramos que este país también presenta violencia debido a esta actividad, ya que hay presencia de diversos carteles de droga. En el video que nos comparte el profesor se puede evidenciar que el presidente de México plantea que la manera de contrarrestar esta actividad es garantizando a la población empleos, salarios y que se pueda luchar contra la pobreza y la desigualdad. También encontramos en países víctimas a Honduras y Guatemala, debido a que por medio de estos países se presenta el tránsito o el transporte de drogas de Sudamérica a Estados Unidos. La presencia de la violencia y los carteles han afectado de manera perjudicial a la región. Por otro lado, en Venezuela hay un factor que incide en ese tipo de actividades y es la corrupción y la inestabilidad política, ya que esto de una u otra manera facilita esas actividades de narcotráfico. Y por último, en El Salvador, se puede evidenciar que la violencia y los homicidios relacionados con el narcotráfico y pandillas participan en actividades ilícitas que vinculan y afectan a la población. Países victimarios. En primer lugar encontramos a Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de drogas ilícitas. Esto ha hecho que la producción y el tráfico de drogas en países como Colombia y México aumente, pero este país actualmente está enfrentando una coyuntura que es la aparición de la nueva droga fentanilo. En Europa, varios países de Europa Occidental presentan aumentos de drogas ilícitas y narcotráfico. En Canadá se presenta el aumento de drogas como marihuana y cocaína, y para el caso de Australia ha llevado a un aumento en el tráfico de drogas, metanfetaminas y heroína. Se puede evidenciar que esos países de una u otra manera han hecho que países lejanos o cercanos a ellos generen mayor producción y, como lo veíamos ahorita, las víctimas son países que se ven afectados por la violencia y desplazamientos, bajas oportunidades y demás. Productores, producción de materias primas. Hace referencia a los países donde se cultivan las materias que serán utilizadas para la transformación de drogas ilícitas, como lo es la cocaína, que esta se genera a partir de la coca, y la heroína, que se genera a partir del opio. Entre los países productores de estas drogas se encuentra Colombia, Perú y Bolivia, y Afganistán. Segundo, procesamiento y fabricación. En muchos países, además de cultivar la materia prima de esas drogas ilícitas, generan instalaciones para su procesamiento y fabricación. Problemas de salud pública. La alta demanda de drogas en los países consumidores puede llevar a un problema de salud pública que se puede relacionar con la adicción y la sobredosis. Los países lo que deben hacer es tratar de generar políticas de prevención y tratamiento de drogas. Por último, la cooperación internacional. Los países consumidores suelen con otros países productores y demás afectados abordar el narcotráfico de manera conjunta. Eso puede incluir la asistencia técnica y financiera para fortalecer la aplicación de ley, la prevención y el tratamiento.
Efectividad de la política antidrogas implementada por Estados Unidos en 5 décadas. Su objetivo declarado es reducir el consumo, la producción y el tráfico de sustancias ilícitas, así como prevenir y tratar las adicciones y los problemas sociales asociados al narcotráfico. Según el informe del Global Commission on Drug Policy de 2011, esta política se ha basado en la prohibición, la criminalización, la represión y la militarización sin lograr reducir significativamente el consumo, la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Esto ha generado graves consecuencias negativas para los derechos humanos, la salud pública, la seguridad ciudadana y el desarrollo y la democracia en los países afectados por este fenómeno. Críticas de las políticas públicas en Estados Unidos. Estas señalan su escasa efectividad, su alto costo económico y humano y sus consecuencias negativas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La primera crítica que se muestra es que ha fracasado en disminuir la demanda y la oferta de drogas ilícitas que siguen siendo accesibles y asequibles para millones de consumidores. Según datos de la Oficina de la Policía Nacional para el Control de Drogas, el consumo de cocaína, heroína, metanfetamina y otras drogas sintéticas ha aumentado en los últimos años, así como el número de muertes por sobredosis. En la segunda crítica tenemos que generar una guerra contra las drogas que ha provocado violencia, corrupción, violaciones de derechos humanos y desestabilización política en los países productores y de tránsito, especialmente en América Latina. Según el informe del Grupo de Trabajo sobre Política de Drogas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la militarización y la criminalización de la política antidrogas han contribuido al aumento de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado de poblaciones vulnerables. En la tercera crítica encontramos que ha impulsado un sistema carcelario masivo e injusto que afecta desproporcionadamente a las minorías raciales y étnicas, así como a los sectores más pobres y marginados de la sociedad. Según el informe del Centro para el Estudio del Sistema Penal, Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo, con más de 2,3 millones de personas privadas de la libertad, de las cuales más del 60% son negras o latinas, y además el 46% de los presos federales están condenados por delitos relacionados con las drogas. La cuarta crítica es la que ha obstaculizado el desarrollo de políticas alternativas basadas en el enfoque de salud pública, los derechos humanos y la reducción de daños, que han demostrado ser más efectivas y humanas en otros países. Según el informe del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Estados Unidos ha ejercido una fuerte presión diplomática y financiera para impedir o restringir la implementación de medidas como la discriminación del consumo, la regulación legal del cannabis, la prohibición de jeringuillas estériles, los programas de sustitución opiácea o las salas de consumo supervisado. Alternativas que se han propuesto e implementado en otros países o regiones. Existen diversas alternativas a la política antidrogas de Estados Unidos que plantean un cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas ilícitas. Estas alternativas se basan en principios como la evidencia científica, el respeto a los derechos humanos, la cooperación internacional y el enfoque diferencial. Sin embargo, su implementación requiere de voluntad política, recursos adecuados y participación de los actores involucrados. En primer lugar, encontramos la política Ruta Futuro, que es impulsada por el gobierno colombiano desde 2018, que busca superar el enfoque prohibicionista hacia una perspectiva integral que reconozca las dimensiones de salud pública y desarrollo territorial. Esta política se basa en 4 ejes: disminución del consumo, reducción del impacto en la salud pública, intervención integral para la sustitución voluntaria e interdicción efectiva. La segunda alternativa es el acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia antidrogas entre 2023 y 2030. De esta se hablará un poco más adelante. Sin embargo, esta se enfoca en la salud pública y la seguridad humana. Este acuerdo contempla acciones como fortalecer los programas de prevención y tratamiento, ampliar la oferta institucional para los cultivadores, mejorar la capacidad operativa para combatir el narcotráfico e impulsar iniciativas regionales e internacionales. Como tercero, encontramos la regulación legal del cannabis con fines recreativos o medicinales, que se ha adoptado en varios estados de Estados Unidos, así como en Canadá, Uruguay y México. Esta medida busca reducir los riesgos asociados al marco ilegal, generar ingresos fiscales, proteger los derechos de los usuarios y fomentar la investigación científica sobre los efectos de la planta. La cuarta alternativa es la discriminación del consumo de drogas, que se ha implementado en países como Portugal, Suiza, Holanda y República Checa. Esta medida consiste en eliminar las sanciones penales para los consumidores de drogas y ofrecerles alternativas de atención sanitaria, social y educativa
El objetivo de esta es reducir el estigma, la marginalización y la exclusión de los usuarios, así como prevenir y tratar las adicciones. La legalización de las drogas es una propuesta que ha generado mucha controversia en el ámbito político, social y académico. Algunos argumentan que esta medida podría reducir la violencia, el narcotráfico y los problemas de salud públicas asociados al consumo de sustancias ilícitas, pero otros sostienen que legalizar las drogas implicaría un aumento de la demanda, la adicción y los daños sociales y ambientales. En Colombia, el candidato presidencial Gustavo Petro ha defendido la idea de legalizar las drogas como posible solución al conflicto armado que ha azotado al país por décadas. Según Petro, la prohibición de las drogas ha alimentado la corrupción, el paramilitarismo y la violación de los derechos humanos, y Petro propone crear un sistema de regulación estatal que controle la producción, distribución y consumo de las drogas, así como implementar programas de prevención, educación y tratamiento para los usuarios. En el resto del mundo existen experiencias de legalización o despenalización de las drogas que podrían servir como referentes. En Portugal, desde el año 2001, se descriminalizó el consumo de todas las drogas y se estableció un modelo de atención integral que incluye asesoramiento, terapia y reinserción social. Según un estudio de la Universidad Católica Portuguesa, esta política ha logrado reducir el número de consumidores problemáticos, las muertes por sobredosis y las enfermedades infecciosas como el VIH. Por otro lado, en Uruguay desde el año 2013 se legalizó la producción y venta de marihuana bajo un sistema de registro y control estatal. Según un informe del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, esta medida ha permitido disminuir el mercado ilegal, aumentar la calidad del producto y generar ingresos fiscales. Por último, encontramos a Canadá, que desde el año 2018 se legalizó el uso recreativo de la marihuana con fines de proteger la salud pública, combatir el crimen organizado y crear oportunidades económicas. Según un estudio del Centro Canadiense de Política sobre Drogas, esta política ha generado beneficios sociales como la reducción del estigma, la mejora del acceso a los servicios de salud y la creación de empleos. En cuanto a la oferta y la demanda de precios en el mercado de las drogas, vemos que lo que atrasa al gobierno en el periodo del 2022 al 2033 eh, ha cambiado un poco las cifras o las metas que se quieren lograr. Vemos que en este periodo, el gobierno busca erradicar 90.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que para el periodo del año 2020 fueron 130.000 y en el periodo o en el año 2021 fueron de 103.000. Para este año la meta estaba plantada en 50.000 hectáreas y se disminuyeron a 20.000, siendo una disminución significativa. El gobierno busca que hayan pérdidas para estos mercados ilícitos entre 55 y 86 billones. De esta manera buscan reducir primeramente la disponibilidad al que estas personas no van a poder seguir expandiendo su capacidad o aumentando su capacidad de producción y de esta manera pues afectar la oferta. El Ministerio de Justicia en su observatorio de drogas aclara de que realmente este mercado no se puede o no se regula por las mismas reglas económicas o políticas económicas debido a cada una de sus alteraciones y imperfecciones o el hecho de no estar regulado pues afecta directamente a lo que no se puede ceñir o regular simplemente por normas económicas ya conocidas o utilizadas en otros mercados. Este gobierno ha apostado a la confianza en la población. El gobierno dirigido por el presidente Gustavo Petro insiste en una transformación social de la cual vamos a hablar en un punto más adelante. Bueno, actualmente hay una problemática con el ingreso de una sustancia que se conoce como fentanilo. ¿De qué trata esta sustancia? Esta sustancia es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, por lo cual esta plantea distintos retos frente a las sustancias que ya se encuentran en el mercado, como son la cocaína y la heroína. En Estados Unidos, el Centro Nacional de Estadísticas en Salud, en 2021, reportó que se han presentado más de 70.000 muertes por opioides, principalmente por fentanilo, lo cual el 70% de estas muertes son por sobredosis de droga. ¿Qué pasa actualmente en Colombia y por qué en Colombia no hay una crisis como la que está en Estados Unidos? Pero sí, dado el ingreso de estas sustancias, se necesitan nuevas soluciones. El Observatorio de Drogas de Colombia de 2018 al 2023 reportó 78 casos. El primer caso fue en Nueva Ampolletas en Cali en 2019. A lo largo de estos 4 años que ya han pasado, se han reportado más de 1.000 ampolletas, por lo cual en 4 operaciones.
120 en Medellín, 200 en Sopé Sucre, 233 en Bogotá y finalmente 455 en Cartagena. Por lo que se concluye que sí, en Colombia no hay una problemática tan grande como la hay en Estados Unidos, pero es necesario empezar a construir y a plantear mesas de y, relación entre distintas entidades para frenar el consumo de esta sustancia. Actualmente esta sustancia está regulada por INVIMA, se encuentra legal, dado que se utiliza para dolores fuertes, por lo cual está utilizada para utilizarla en centros de salud, pero se ha hecho un desvío de esta sustancia hacia el mercado ilegal. Lo que quiere decir que actualmente en Colombia las normas ven esta sustancia como algo legal y no ilegal, por lo cual enfrentar esta problemática desde la regulación se está empezando a abordar y para capturar a una persona por el tráfico del fentanilo debe tener por lo menos 400.000 dosis. En Colombia no hay centros de producción, pero sí se está empezando a llegar debido a la desviación desde el extranjero. Por lo cual, como les decía anteriormente, no está preparada por las leyes colombianas enfrentar esta problemática y principalmente se está traficando por medio de redes sociales, en mensajes y emoticones cifrados y establecimientos nocturnos voz a voz, tocando principalmente los estratos altos. Esta droga es ilícitamente en China, se trafica y se transporta por carteles mexicanos y se produce por pocos centavos y en Estados Unidos se vende desde 20 a 30 dólares. Frente a esta situación, el gobierno ha planteado distintas soluciones, por lo cual se ha presentado una iniciativa en el Congreso Internacional contra el tráfico del fentanilo, sustancias químicas y nuevas sustancias psicoactivas en el plan de anticipar para prevenir, en lo cual se quiere hacer una mesa de interrelación entre sectores como lo de salud, educación, justicia, control, entre otros, para poder llegar a solucionar esta problemática desde distintos ámbitos. Esta estrategia va hilada con la política nacional de drogas que va desde el 2023 al 2033. A continuación les voy a explicar la política antidrogas. La política antidrogas que va del 2023 al 2030. Esta trabaja principalmente por una verdadera paz total y económica. Su iniciativa es no perseguir al campesino que cultiva la droga, sino a los eslabones mayores como lo son los grandes narcotraficantes. Su meta es disminuir la producción de cocaína hasta un 40%, es decir, a 900 toneladas. Actualmente en Colombia, en reportes de 2022, hay 230.000 hectáreas cultivadas de cocaína y la idea es reducir hasta en un 40% estas hectáreas, llegando a 150.000. Por lo cual, en esta política antidroga se ha planteado 8 propuestas para enfrentar problemáticas de salud pública y de seguridad humana. Estas problemáticas son: diseñar alternativas de desarrollo económico en los sectores rurales que sustituyen la creación de cultivos ilícitos, incrementar los esfuerzos para combatir los delitos contra el medio ambiente y el lavado de dinero, aumentar los esfuerzos de interdicción en Colombia y Estados Unidos, reforzar la seguridad en las regiones rurales, incluidos miembros de la rama judicial, trabajar por la disminución del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecer la transición hacia economías legales en las zonas de mayor presencia de cultivos ilícitos, ampliar las capacitaciones conjuntas y, finalmente, identificar las causas de la producción de drogas y desmantelar las redes del narcotráfico. Como se dan cuenta, frente a políticas de anteriores gobiernos, esta tiene una distinta perspectiva y distintas alternativas de solución, dado que se planteó que las políticas de antidrogas de anteriores gobiernos no lograron erradicar la problemática, por lo cual estaba dirigida más que todo a apoyar a las poblaciones de zona rural, dado que es donde se enfrenta la problemática, y no ir por los campesinos, sino grandes narcotraficantes. Como lo nombramos anteriormente y se han tocado un poco acerca de este tema a lo largo del video, este gobierno ha apostado a un cambio en la percepción cultural, ha confiado, digamos, en cada uno de los ciudadanos, lo que
o lo que se espera es ayudar a mejorar la comprensión y solución del problema. Es decir, que las personas puedan comprender y analizar realmente desde un punto de vista más intuitivo y racional el problema realmente que abarca todo este tema de la producción y el mercado de este mercado ilícito. El gobierno busca en la parte institucional el poder incluir entidades del sector público, buscando descentralizar quizás cada una de las decisiones que se han tomado en los últimos años. Se busca que exista un sentido comunitario y eso lo hace de parte del gobierno para poder confiar, digamos, en las personas y que puedan tener una forma distinta en cómo se ha visto este mercado en los últimos años, generando un sentido de pertenencia, teniendo la confianza en que muchas de esas personas van a generar un cambio en vez de estar en estos mercados ilícitos, empezar a producir otros tipos de productos, los cuales realmente muestren el fruto de un cambio en la sociedad y confiando o dando el principio de solidaridad y responsabilidad en la población. Entonces, digamos que este gobierno, comparado con otros gobiernos y otro tipo de políticas, lo que busca es confiar en las personas y lograr llegar a tener un cambio en la percepción cultural de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué logramos concluir analizando esta situación, este tema en nuestro país? Es que realmente el problema del narcotráfico desata muchas consecuencias en distintos aspectos en la sociedad colombiana. Afecta realmente de una manera significativa a cada persona y cada consumidor. Y como lo analizábamos investigando y en el video en la conferencia de Latinoamérica y del Caribe, de que la mejor manera de poder contrarrestar el consumo de estas sustancias ilícitas es generando empleo, mejorando salarios, combatiendo la desigualdad. Y además, como bien decía el presidente Gustavo Petro, esta afectación se genera principalmente sobre los jóvenes y claramente en los países donde existe mayor cantidad de consumidores. Podemos ver que las políticas antidrogas, digamos, usadas por Estados Unidos en los últimos años realmente no han sido eficientes y eso se demuestra con las cifras en que realmente no han cumplido su objetivo. Por lo tanto, es simple el poder definir de que no han sido realmente eh, verídicas cada una de las que se han intentado implementar. Podemos concluir también que la legalización de las drogas se requiere un análisis riguroso y realmente no en todos los mercados, no en todos los países, pues se puede definir de una misma manera y no existe una única respuesta. Entonces digamos que realmente es un tema amplio que abarca muchos aspectos, lo cual hace que no sea un tema de decisión superficial, sino que realmente afecta a toda una sociedad que realmente esto es lo que hay que ver, es que sea beneficio para todos. Podemos ver también que el fentanilo es una coyuntura actual, es algo que podemos ver que se ha enfrentado en los últimos años, sobre todo, digamos, actualmente es algo que percibimos de una mayor manera y lo que se busca es con las políticas públicas hacer la confrontación a esto, a esta problemática y se han plantado políticas antidrogas con el fin de reducir la producción de cocaína. También podemos ver que este gobierno ha apostado algo que no se había visto de la misma manera anteriormente y es el confiar en la población y dar ese voto de confianza en que haya una transformación realmente de la mentalidad de la sociedad y de lo que cada uno de ellos ven y perciben. Tenemos cada una de las referencias de los documentos que usamos para el análisis y este es nuestro video. Muchas gracias.